Cuando llega septiembre, al menos en el hemisferio sur, es como que la vida se pone en 1,5 y las cosas comienzan a pasar súper rápido y no nos damos cuenta entre que comienza la primavera y ya estamos en Navidad. Y siento que justamente esta temporada de diciembre es una época en la que comienza inevitablemente esto de los rituales de fin de año, que a mí me encantan, pero creo que antes de pensar en ponernos metas para el próximo año, armar planes del próximo año e incluso hacer un vision board, creo que hay algo que es mucho más importante y va antes de todo esto que yo te estaba diciendo. Así que en este capítulo vamos a hablar justamente de eso, de cómo cerrar el año, pero evitando la comparación y también tratando de quitarle esta ansiedad que significa que haya pasado un año más. Yo siento que cuando llega septiembre, al menos en el hemisferio sur, pasa que queremos hacer todas estas cosas que no hicimos durante el año, como por ejemplo meternos al gimnasio, comenzar a crear contenido, intentar cambiarnos de trabajo, comenzar a ahorrar y un sinfín de cosas que no es que no tengan sentido como tal hacerlos en los últimos 3 meses del año, pero creo que por una parte hay que conectarse genuinamente con lo que nosotros queremos y por otra parte creo que hay que entender el tiempo como lo que es, una unidad de medida. Que no pasa nada si es que a este fin de año no tienes como metas claras para el próximo año, que de repente te sientes un poco perdida, está bien. Pero creo que sí es importante comenzar a hacer pequeños cierres, pequeños rituales en el que podamos un poco perdonarnos o entendernos o mirar hacia atrás y ver también todo lo que hemos crecido. Creo que yo siempre lo digo y a mí me encantan las redes sociales. Yo soy una persona que consume mucho contenido en redes, es algo que igual he ido limitando con el tiempo, pero el problema de las redes sociales es que si no las sabemos usar bien, caemos en esta comparación en la que creemos que la vida del lado siempre fue mejor que la de nosotros, que la vida del lado siempre tiene esto que nosotros no tenemos, como se dice, siempre el pasto del vecino es mucho más verde que el de nosotros. Y la verdad es que nosotros de atrás no sabemos qué está pasando con esa persona. Este año he aprendido justamente eso, como viajes y lujos vemos, pero cuentas bancarias no sabemos. Porque finalmente hoy es súper fácil endeudarse, es súper fácil aparentar una vida que no tienes para poder finalmente demostrarle al resto que tú puedes. ¿Y qué pasa con esto? Que al final del día tú te acuestas en tu cama y te das cuenta que puedes engañar a todo tu entorno, pero nunca te vas a engañar a ti, y esta sensación de sentirse una real farsa creo que daña muchísimo. De hecho, la otra vez estaba viendo una entrevista de Nati Peluso, que a mí me gusta mucho, donde ella decía que ella sentía que en un momento de su vida había llegado muy lejos en su carrera, pero que cuando se miraba, esa persona que había llegado a la cima no era la persona que ella realmente era. Entonces como que sentía un vacío que no podía llenar con nada del éxito que tenía. Entonces, como te decía, creo que es súper importante que nos hagamos conscientes de qué es esto que queremos primero para nosotras, qué es lo que genuinamente me llama. De hecho, a mí me pasó este año, o sea, yo partí el año pensando que quería tener un negocio presencial en el que pudiese atender muchas clientas, que tuviese muchas alumnas y un sinfín de cosas, y pasé por una etapa muy oscura por esto, porque cuando hay una disonancia entre lo que queremos y lo que somos, es súper, súper doloroso. Entonces, para evitar esta comparación, idealmente es bueno tener claro qué es lo que nosotros queremos. O incluso creo que más que tener claro lo que nosotros queremos, porque yo creo que no siempre se llega al 100% de claridad en lo que queremos, creo que es bueno tener claro qué es lo que no queremos para nuestra vida. Creo que si nos sentamos y hacemos una lista de todas las cosas que no queremos, es mucho más fácil que después podamos determinar qué es lo que queremos realmente para nosotras.
Y creo que para comenzar a visualizar también nuestra vida es importante mirar hacia atrás y compararnos con nuestro yo del pasado, ¿ya? Y para eso yo preparé algunas preguntas que puedes hacerte. Sería ideal que pudieras como escribirlas porque el proceso de escritura nos hace súper conscientes de lo que estamos viviendo y nos aterriza un poco al día a día. Así que te las voy a comenzar a enumerar, después igual las voy a dejar en un post en Instagram para que puedas desarrollarlas en tu cierre de año, ya sea ahora en este cierre de año 2025 o si es que estás escuchando este capítulo más adelante. O incluso más que cerrar un año puede ser también un cierre de ciclo. De repente nos estamos cambiando de casa, estamos, no sé, cerrando un proyecto. Creo que este tipo de cosas nos sirve muchísimo para realmente cerrar estas etapas y que estas etapas dejen de hacer espacio en nuestra vida. La primera es, ¿qué situaciones difíciles tuve que sobrellevar? Y estas situaciones difíciles no tienen que haber sido situaciones de vida o muerte, sino que ojalá cosas en las que tú hayas sentido que realmente tuviste que ser a lo mejor un poco más fuerte, un poco más resiliente, o situaciones que cuando yo simplemente te hago esta pregunta, tú las recuerdes, porque cuesta mucho menos recordar los momentos tristes y dolorosos que los momentos felices. Puede haber sido, por ejemplo, asumir que tengo que ir a entrenar o asumir que necesito volver a terapia o asumir que tengo un problema con cierta situación o asumir que tengo un problema de autoestima. Y con esto te llevo a la segunda pregunta, que es, ¿qué aprendí de mí con esta situación que viví? Y como te digo, no tienen que ser grandes aprendizajes, no tiene que ser que te transformaste en un héroe o en una heroína, sino que de repente en pequeñas situaciones uno aprende mucho de uno mismo. A mí me pasó que este año particularmente decidí dejarme una semana de descanso en abril y tenía como este miedo de qué va a pasar como con mis ingresos, porque finalmente haciendo pestañas uno depende de este día a día con los clientes. Y pasó algo súper puntual que finalmente me dejó mucho mejor posicionada de que si hubiese estado trabajando como tal. Y con eso aprendí que finalmente tengo que confiar en el proceso, tengo que confiar en mis decisiones porque por algo pasan las cosas. Y más que aprenderlo, porque yo creo que es algo que todos sabemos, es como una situación que me lo reafirmó. Otra pregunta que yo creo que es súper importante responderte cuando estás cerrando un ciclo es, ¿qué me produce orgullo de mí que haya pasado este año? Por ejemplo, lo mismo que les decía, fui capaz de sostener una terapia, fui capaz de ser constante en el gimnasio, pude ponerle límites a mi familia, pude ponerme límites a mí misma o disminuí mis pensamientos intrusivos malos o fui capaz de asumir lo que yo realmente quiero. Son cosas que a mi gusto me producen mucho más orgullo que haberme comprado el último modelo de iPhone. Al hacernos estas preguntas nos hacemos mucho más conscientes de cómo fue nuestro año, de las cosas que vivimos, y eso nos va a hacer que nos centremos más en nuestra vida y no en la vida del resto, y con eso vamos a evitar muchísimo esta mala comparación que tenemos en la que nuestro cerebro siempre se compara para perder. Porque te comparas con una persona que a lo mejor lleva 10 años haciendo lo que tú estás haciendo, o una persona que a lo mejor tiene muchas más facilidades, tanto económicas como familiares, para hacer ciertas cosas. O realmente creo que el hecho de compararse en sí mismo es complicado porque no sabemos todo lo que hay detrás. Creo que los procesos y las vidas son tan personales que ojalá que si nos vamos a comparar siempre sea con amor. Y ya después que hayas hecho eso, yo sí te recomiendo que hagas un vision board. A mí me gustan mucho estos rituales de fin de año porque también cuando ya quiero volver a hacer este proceso de revisar mi año, puedo hacerme mucho más consciente de las cosas que logré. Y de hecho es chistoso porque tengo el mío acá. Yo lo hago, decidí hacerlo el año pasado ya en un soporte como de, esto es como un bastidor de óleo sobre tela. Y
Y es chistoso porque ahora que lo veo, no lo había abierto. O sea, no lo había sacado donde lo tenía. Me doy cuenta de muchas cosas, pues, de esto que les estaba planteando, que hay muchas cosas de las que están aquí que realmente no son las cosas que yo quiero. Hay muchas cosas que sí se cumplieron. Justamente el hecho de que yo este año quería ir a un congreso, quería poder hablar en público sobre lo que sé, quería comenzar a crear contenido de forma más constante, quería abrir mi canal de YouTube. Este año no pude viajar porque realmente tuve que darle prioridad a otras cosas, pero estoy súper orgullosa de todo lo que ha pasado y miren, se los voy a mostrar porque es chistoso, porque mi vision board tiene las imágenes como quemadas, porque cuando lo hice mi departamento ni siquiera tenía cortinas. Y es heavy porque ahora, al cabo de un año, tengo un espacio que es súper acogedor. Es un espacio que me ha permitido vivir tranquila, me ha permitido despegar, crear y hacer muchas cosas, y me produce mucho orgullo, y esto solo lo recuerdo porque las imágenes de mi vision board están quemadas con el sol porque, como les decía, no tenía cortinas. Pero aquí no se alcanza a ver tanto, pero bueno, aquí tengo fotitos con mi gato. Según yo, iba a tener una tienda física, sí, iba a vender más productos físicos. Aquí no se alcanza a ver porque de hecho me costó distinguirlo. Y, y la verdad es que no quiero eso para mí. Sí puse el tema de que quería comenzar a crear más contenido en redes sociales. Quería mantenerme constante en el gimnasio. Quería aprender a confiar en el proceso, que fue una frase que me dejé de decir, como confía, las cosas se están dando, y la verdad es que sí, me costó en algunos momentos, pero las cosas se están dando y se están dando bien. Quería poder viajar un poco más, pero me siento tranquila porque siento que logré muchas más cosas de las que yo creía. Creo que el año pasado me enfoqué mucho como en lograr cosas materiales, y creo que siempre está bien, pero la verdad es que me he fortalecido tanto este año a nivel personal, que todas esas cosas que no se dieron, yo creo que no se dieron solo porque yo no las quería, porque en el fondo de mi corazón yo no las quería. Así que nada, puse algunas cosas así como que quería viajar por trabajo igual, y si bien este año no se me dio, sí cerré un trato para hacer mi primer viaje de trabajo ahora en febrero del 2026. Y estoy como postulando a varias cosas y les voy a ir contando si se me dan. Pero eso, de todas formas, si quieren que les cuente cómo hacer un vision board, déjenmelo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.